Bueno, continuamos con nuestro tema tan interesante y estábamos viendo acerca de esta herida que puede penetrar en nuestra vida tan profundamente que si no es sanada, puede que la llevemos hasta nuestros últimos días de vida. Estamos hablando acerca de la herida del rechazo y hemos estado viendo acerca de las características que tiene esta herida, cómo la persona, en forma de protegerse, utiliza una máscara para que no le duela, no ser lastimado, y es la máscara del huidizo. Generalmente estas personas con la herida del rechazo han sentido un rechazo desde el tiempo de su gestación por el progenitor del mismo sexo. Entonces, estamos viendo también cuáles son algunas de sus características, cómo se siente, cómo reacciona, cómo son las características inclusive físicas de una persona que tiene la herida del rechazo. La persona que sufre esta herida está en continua búsqueda del amor, ya que se siente rechazado, pero a la vez no quiere estar sola. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega a tener alguna relación, generalmente se siente asfixiado porque no les gusta tener compromisos. Son personas que les gusta sentirse libres, aunque a la vez quieren sentirse acompañados. Esta persona es hipersensible a cualquier observación que el progenitor de su mismo sexo le dice y se siente rechazado con facilidad. Son personas que generalmente se sienten ofendidos con facilidad. Su sufrimiento es tan fuerte que puede desarrollar odio y rencor y puede pasar del amor al odio en un segundo. Lo que se transforma en odio es un gran amor que se ha convertido en una desilusión. Más profunda es la herida, más atrae a su vida situaciones del rechazo. ¿Por qué? Porque su mente está fija en esa situación, en que se siente una persona hecha a un lado, no tomada en cuenta, que se pasa por alto en cualquier momento, en cualquier situación. Y recordemos que en donde ponemos más nuestra atención es lo que vamos a atraer a nuestra vida. Entonces, si una persona tiene esa herida del rechazo, generalmente va a atraer situaciones en donde se va a sentir rechazada. Igualmente, esta persona muchas veces se va a comparar con las personas que considera mejores que él o que ella, y siempre va a pensar que es peor que los demás y que los demás son mejores que él. Vive en una ambivalencia. Si lo eligen, no se lo cree y se autorrechaza, y a veces él es el mismo el que se sabotea en la situación. O sea, si le dan la oportunidad de tener algo o de realizar algo que para él es muy importante, va a pensar que no lo merece y se va a sabotear, porque le va a dar pánico pensar que no va a ser lo suficientemente bueno para realizar tal o cual cosa. Si toma demasiado espacio, piensa que molesta a las demás personas y que por eso va a ser rechazado. O sea, su característica es: no me gusta molestar a nadie, pero por lo mismo se anula. Sabe lo que quiere, pero no lo pide porque tiene miedo a molestar a otras personas con algo que él piensa en su apreciación de que no es realmente importante.
Si alguien lo interrumpe mientras él está hablando, piensa que eso pasa porque lo que él dice no es importante y se calla. ¿Cuántas veces hemos visto eso? Cuando alguien está hablando y llega otra persona, interrumpe y tiende a callarse. ¿Por qué? En su mente esta persona está pensando que no es importante lo que habla. Busca ser perfecto en todo. Y lo que hace, porque si comete un error, va a ser juzgado. Y para él ser juzgado es ser rechazado. Entonces por eso va a tender a hacer las cosas lo mejor posible, porque no quiere ser rechazado por haberse equivocado. Confunde el ser con el hacer. Su miedo más grande es el pánico. Si piensa que en una situación le entra el pánico, su primera reacción es escapar, esconderse y huir de la situación. Prefiere desaparecer, ya que si le entra el pánico, se va a bloquear. Y esto le pasa principalmente con personas de su mismo sexo y se relaciona mejor con las del sexo opuesto. Entonces su conflicto es generalmente con personas de su mismo sexo. No sé si han escuchado personas que dicen, no, yo siendo una mujer, dicen se lleva mejor con los hombres, o los hombres se llevan mejor con las mujeres, porque se sienten más rechazados con personas de su mismo sexo. La persona que nos rechazan entran en nuestra vida para hacernos conscientes de cómo nosotros mismos nos rechazamos. Qué interesante es esta frase. La voy a repetir. Las personas que nos rechazan entran en nuestra vida para hacernos conscientes de cómo nosotros mismos nos rechazamos. No es que los demás rechacen a la persona herida con esta herida. Más bien es que esta persona se rechaza a sí mismo. Y cuando siente que los demás lo rechazan, es precisamente para hacer el trabajo. Un trabajo que se tiene que hacer como individuo, un trabajo personal en donde los demás me están reflejando a mí mismo. Si alguien me rechaza, es la característica de lo que yo hago con mi persona, que es rechazarme. El miedo a tener una crisis de pánico hace que pierda la memoria. Se puede pensar que tiene un problema de memoria cuando en realidad es simplemente miedo. Estas personas con la herida del rechazo prefieren comer poco y si vive emociones intensas, el estómago se les cierra, o sea, pierden el apetito ante alguna situación que le causa problema o estrés o nervios. Es lo que este tipo de personajes están más predispuestos a la anorexia. Y también, como ya vimos, sus características físicas son personas extremadamente delgadas. Y entre más fuerte o marcada está la herida, más delgada será la persona. Cuando tiene mucho miedo, come dulces. Es una manera de escapar. Generalmente estas personalidades les gusta el alcohol y las drogas, porque es la forma en que huyen de las situaciones o de la vida. Vamos a ver algunas de las enfermedades que puede desarrollar esta persona de la herida del rechazo. Generalmente sufren de disentería porque rechaza una situación que podría ser de beneficio para él y por eso rechaza la comida antes de que la pueda asimilar. Generalmente tienen arritmia del corazón, ya que es una forma de intentar huir de una situación dolorosa.
Si no se concede el permiso de odiar el progenitor de su mismo sexo, inclusive puede desarrollar un cáncer o alguna enfermedad asociada con el rencor y el odio para un dolor que se ha vivido de manera aislada. El cáncer indica que no permite al niño que estaba dentro de él de haber sufrido. Si una persona confiesa a sí misma que ha tenido odio y resentimiento hacia sus padres, no tendrá cáncer. O sea que es mejor decir lo que se siente, ¿sí? Porque el que lo niegue o el que lo oculte resulta contraproducente, ya que el cáncer se manifiesta en personas que han sufrido mucho y se autoacusan. El huidizo no se ha permitido ser niño. Él quiso madurar pronto para sentir menos el rechazo de los demás. Puede tener problemas respiratorios, especialmente ataques de pánico, alergias, que son síntomas de rechazo hacia los alimentos o algunas sustancias. Puede que tengan muchas veces episodios de vómito para indicar el rechazo hacia una persona o alguna situación o que les causan los nervios. Puede decir esta persona que le da náuseas o que le da ganas de vomitar. Tiene agorafobia, que utiliza para huir de algunas personas o situaciones. Exagera con los azúcares, inclusive puede tener hipoglucemia o diabetes. Puede llegar a la depresión o ser maníaco depresivo. También puede perder rasgos de su personalidad o puede inclinarse a copiar algunos rasgos de personalidad de algún personaje al cual admira. Si tú has reconocido en esta herida que es muy probable que tu progenitor de tu mismo sexo es que también haya sido rechazado, o sea, generalmente el progenitor del mismo sexo tiene también la herida del rechazo, o sea, es como generacional, se hereda. Si tú tienes la herida del rechazo y te has sentido rechazado por tu progenitor del mismo sexo, ten la seguridad de que tu progenitor también tiene esa herida. Entonces, esto es para aprender, es una manera de aprender nosotros a ir cambiando esta forma de vivir. Acuérdate que la causa principal de la presencia de una herida es la incapacidad de perdonarse algo que nos hemos hecho a nosotros mismos o que hemos hecho a otras personas. Es difícil perdonar porque la mayoría de las veces no nos damos ni cuenta del daño que nos estamos haciendo a nosotros. Reprochamos a los demás lo que hacemos a nosotros mismos y no queremos ver, pero sí lo vemos en los demás, por eso los criticamos o los reprochamos. Más profunda es tu herida, más te autorrechazas o rechazas a los demás en ciertas situaciones